Gracias y paz a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Somos los hermanos de Jesús, Fuente de Agua Viva, y estamos con nuestro estudio del libro de los Hebreos. Estos estudios lo hemos venido haciendo de hace mucho tiempo y estamos ya en el capítulo 11, el capítulo de la fe, y vamos a estar viendo los versículos del 20 al 22, donde se habla de Isaac, Jacob y José. Lo estará dirigiendo nuestra hermana Carolina, pero yo también estaré haciendo mis aportes. Así que adelante, Carolina. Así es, gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, sí, vamos a seguir con Hebreo, que queremos terminar. Algún día lo terminaremos, pero ya estamos, nos queda poco, digamos. Pero bueno, como vamos verso a verso, se va haciendo un poquito más largo. Así que bueno, a ver, decime hermano, cuando lo veas, vamos a buscar el material. Ahí ya está. Sí, ya se puede ver. Ahí está. Bien. Vamos a estar viendo, como decía el hermano, la fe de ahora de Isaac, Jacob y José. Hebreos 11, del 20 al 22. Bueno, hermano, ¿podés leer lo que está en azul, esta parte? Sí. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Amén. Bien. Dice, el hijo, el nieto y el bisnieto de Abraham abarcan generaciones y siglos con su fe. En su ancianidad, al acercarse la muerte, los patriarcas Jacob y José transmiten las bendiciones e instrucciones acerca de la tierra prometida. Bien. Vamos a leer ahora entonces el verso 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en cuanto a su futuro. Dice, en este versículo y en los siguientes, el escritor presenta una interesante descripción de las bendiciones patriarcales. Nótese que en el caso de Abraham, no fue Ismael, sino Isaac quien recibió la bendición. Isaac era el hijo de la promesa. Recuerden que el primer hijo que tuvo Abraham fue Ismael de su sierva, ¿no? Entonces, en realidad es en Isaac, ¿cierto? Que Dios le dio la promesa y fue quien recibió la bendición. En la próxima generación no fue Esaú, el primogénito, sino Jacob, quien recibió la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham y con sus descendientes. Vemos cómo se va repitiendo, ¿no? Más adelante no fue Rubén, dice el primogénito de Jacob, sino José, quien recibió las bendiciones en la persona de sus hijos Manasés y Efraín. Y finalmente, no fue Manasés, el primogénito de José, sino Efraín, quien recibió la bendición superior. El amor electivo de Dios e independiente de las reglas y estipulaciones que rigen los derechos del primogénito. Y vamos a leer un poquito esos versículos. ¿Puedes leer, hermano, lo que está en rojo? Sí, Deuteronomio 21, del 15 al 17, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, el hijo primogénito, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahí está. Bueno, hermano, explica un poquito este tema, cómo era en esos tiempos, a ver, para aquellos que no saben.
Así es, el hijo primogénito tenía muchos derechos en esos tiempos, porque ahí dice el principio del vigor, el primero que abre la matriz, ese era el primogénito y tenía más derechos que los demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que como el mismo caso de Jacob, que tenía dos mujeres. Entonces, a la que él amaba más era Raquel y Lea no era amada. Entonces, Lea fue la que tuvo el primer hijo. Entonces, cualquier hombre dirá, yo le voy a dar el primogenitura al hijo de la mujer que yo amo, porque esa es la que yo amo. La otra yo la tengo ahí porque sí. Entonces Dios no vio eso justo y por eso estipula esta ley de que el hijo primogénito, no importa de cuál de las dos sea, el que nació primero es el que tiene el derecho de la primogenitura. Y como dice ahí, se le da el doble honor, porque fue el principio de todo. Porque recordemos que tener hijos es una bendición delante de Dios y muchas mujeres eran estériles. Y cuando por fin tenían ese hijo era un gozo, una alegría y por eso la primogenitura era como más importante en esos tiempos. Ya ahora en estos tiempos no tanto. Así que podría decir eso, hermana. Claro. Pero vemos que en cuanto a la bendición, no se cumplió porque Dios veía el corazón, ¿no? Él te veía de otra forma, ¿no? No se regía por esto, ¿no? Él sabemos que, por ejemplo, que Saúl perdió su primogenitura, ¿te acuerdas? Cuando vimos Génesis, porque bueno, no eran, por más que eran primogénitos, no merecían tener esa bendición, ¿cierto? Entonces Dios veía todo eso. Dice, la razón por la que los nombres de los patriarcas Isaac, Jacob y José aparecen en la lista de los héroes de la fe está en que ellos demostraron su fe en Dios. Isaac sabía que él era el receptor de la gracia de Dios. Dios se le apareció y le repitió la promesa que le había hecho a Abraham. Aquí abajo. ¿Puedes leer, hermano? Ahí, Génesis. Sí. Génesis 24, 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Amén. Dice, cuando Isaac envió a Jacob con rumbo a Padán Aram, bendijo a su hijo con una bendición similar. Él dijo, ¿podés leer? Ay, perdón. Sí, en Génesis Sí, ahí. 28, Sí, sí, ahí. 28 del 3 al 4, le dice a Isaac, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amén. 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 Dice, Isaac repitió virtualmente las palabras de la antigua promesa dada primeramente a Abraham. Por esta razón, el escritor de Hebreo hace figurar a Isaac entre los hombres de la fe. Jacob bendijo a Jacob y Esaú por la fe. Sin embargo, fue Jacob y no Esaú el que continuó el linaje de la fe, tal como lo señala el escritor más adelante. Hebreos 12, ahí puedes leer, hermano. Sí, 12 del 16-17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque aunque la procuró con lágrimas. Amén. Así es. Claro, él no pudo seguir porque él rechazó, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Que no haya algún fornicario profano como Esaú. O sea, él no pudo seguir con el linaje de la fe. Estaba Jacob y Esaú, pero como él rechazó, perdió su primogenitura, no valoró lo que él tenía, ¿no? Por una comida, dice, ¿no? Vendió algo tan importante, ¿no? Entonces Jacob siguió.
Bien, dice, aunque Isaac era ya anciano cuando bendijo a sus hijos, a la hora de su muerte llegó 40 años más tarde. O sea, Isaac cuando era anciano bendijo a sus hijos, pero él murió, dice, 40 años más tarde. Eso lo podemos ver ahí en Génesis, no lo vamos a leer, 27:2, 35 del 28 al 29. Y si no, les invitamos a ir a nuestro canal y ver Génesis. Me recuerda mucho todo esto, el libro de Génesis que estuvimos estudiando. Él vivió, dice, hasta los 180 años. Su hijo Jacob pronunció la bendición patriarcal sobre los hijos de José cuando estaba enfermo y esperaba el final de su vida. ¿Podés leer esos dos versos, hermano? Sí, Génesis 48, dice el verso 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y el verso 21 dice: Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Amén. Amén. Bien. Bien, ahora vamos a leer, vamos ya otra vez a de Hebreos, el verso 11, verso 21. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Dice, el escritor de Hebreo omite toda referencia a la bendición que Jacob pronunció sobre sus hijos cuando el patriarca predijo el futuro. Génesis 49. Lo pueden ver eso. En vez de ello, él escogió el suceso cuando Jacob bendijo a los hijos de José, como demostración de la fe de Jacob. En ese momento histórico fue de veras significativo. Veamos, dice. Punto A. En su primer acto de bendición, Jacob se dirigió a José y repitió las palabras de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había dicho a Jacob, ¿podés leer lo que está en rojo, hermano? Sí, se te haré fructificar y multiplicaré tu número. Te transformaré en una comunidad de pueblo y daré esta tierra de Canaán como posesión eterna para tus descendientes después de ti. Amén. Amén. Génesis 48, 4. Esta fue la bendición patriarcal que pasó de una generación a la próxima. Punto B. Cuando José llegó con sus dos hijos ante Jacob, él recibió la bendición del primogénito. Él recibió una doble porción, pero no de las manadas o de los rebaños de Jacob, sino de la tierra prometida de Canaán. No fue José mismo, sino cada uno de sus hijos, Manasés y Efraín, quienes recibieron la bendición. Ellos llegaron a ser 2 tribus en Israel, puesto que Jacob aceptó a Manasés y Efraín como sus propios hijos. Génesis 48, 5. Bueno, yo acá no lo puse, pero si lo podés buscar, hermano, y leerlo, sería bueno. Vamos a leerlo. Total, es un versículo. Amén. 48:5. Dice: Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ahí está. Qué linda, ¿eh? Qué lindo. Bien. Seguimos. El punto C dice, al bendecir a los dos hijos de José, Jacob estaba actuando como rey de la tierra prometida. El patriarca cruzó sus brazos y le concedió la bendición del primogénito, no a Manasés, sino a Efraín. Bueno, eso lo podemos ver en Génesis 48, del 12 al 20. No lo vamos a leer porque ese sí es más largo. Con el correr del tiempo, la tribu de Efraín llegó a ser, en efecto, una tribu líder en Israel. Por la fe, Jacob miró hacia el futuro
y recibió una percepción profética. Él sabía que Dios cumpliría la bendición patriarcal en los hijos de José. Punto D dice, convencido de que Dios cumpliría su promesa, le dio a José instrucciones de que se le enterrase en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. Eso lo podemos ver en Génesis 47, del 21 al 31, y 50, 12 al 14. La tumba de Jacob, la tierra prometida, serviría de testimonio y de aliento a sus descendientes de que ellos también entrarían en su herencia. Dice, Jacob adoró a Dios apoyado en su bastón. Él reconoció plenamente el poder y la presencia de Dios en el desarrollo de la bendición patriarcal. Él adoró por la fe. Amén. Bueno, acá entonces vemos cómo Jacob lo bendijo a José, después a sus hijos, cómo lo recibió, y cómo él veía, Dios le mostró a él, ¿no? Por eso hizo todo lo que hizo, ¿no? Y bendijo a Efraín, que sabemos que fue una tribu después importante, ¿no? Y bueno, acá podemos ver que él realmente tenía una fe grande en el Señor. Él creía realmente en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? Y vemos cómo cada uno de ellos fueron siempre creyendo y permanecieron en esa fe. Por eso están en esta lista. ¿Qué puede decir de estos versos, el hermano? De todo esto que estuvimos viendo. Sí, que eso me habla a mí de que ellos tenían una convicción fuerte en lo que Dios había hablado. Porque esa promesa tenía ya muchos años desde Abraham y estaba ahí siempre pendiente. Y aunque en el presente estaban ellos en Egipto y como quien dice estaban cómodos en Egipto, Jacob estaba viendo al futuro. Decían, tienen que salir de esta tierra en algún momento, porque la tierra que nos toca es Canaán. Entonces esa fe que lo mantenía ahí, pensando en ese futuro, fue por la cual Dios le reveló a él lo que iba a pasar con las tribus, y por eso él hizo lo que hizo, que llamó a Efraín y Manasés sus propios hijos, porque ya veía el futuro, que esas tribus iban a ser muy importantes, en verdad. Entonces, si el hombre de Dios camina en fe, Dios le va a mostrar las cosas y su vida tendrá sentido al final. Porque alguien dirá, bueno, a Jacob se le prometieron muchas cosas, pero nunca la logró, nunca conquistó la tierra, nunca tuvo su casa en la tierra de Canaán, se murió allá en Egipto. Pero no, que la promesa de Dios era para un futuro y se le dijo a Abraham. A Abraham se le dijo, tu descendencia irá a ser esclava en tierra ajena por 400 años. Entonces, eso venía ya, pero la fe de Jacob lo movió a ver más allá de esos 400 años y dijo, esto pasará y tengo que preparar a las tribus para que después no haya peleas, porque van a decir, y estos hijos de José, ¿por qué tienen más estos privilegios? Entonces Jacob lo preparó bien y todo el mundo aceptó esas dos tribus nuevas de los hijos de José. Así es, hermano. Muy importante realmente. Permanecer creyendo aunque no veamos, ¿no? Eso es la fe realmente. Bien, vamos a leer ahora el verso 22. Dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, él sabía lo que iba a pasar y dio ya el mandamiento acerca de sus huesos. Dice el escritor de Hebreo, no elige ninguna de las pruebas y experiencias anteriores de José, en la que su fe había sido probada. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en Génesis todo lo que le pasó a José? Pero él acá nombra esto, no nombra todo la vida, todas las otras cosas de José, que sabemos que José fue un hombre de fe siempre, ¿no? Que tuvo muchos momentos donde él demostró su fe. Pero bueno, el escritor eligió esto.
Él está interesado, dice, en la promesa de Dios de que los descendientes de Abraham heredarían la tierra de Canaán. En eso se centró. Por lo tanto, las palabras que José le dijo a sus hermanos al final de su vida son importantes. Él dijo, ¿podés leer lo que está en rojo, hermano? Sí, dice, estoy a punto de morir, pero Dios vendrá ciertamente en vuestro socorro y os sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que él prometió con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 50:24. Así Amén. es. Amén. Dice, el hilo dorado de la promesa une a los patriarcas en una fe que trasciende las generaciones. A la edad de 17 años, Génesis 37:2, José fue vendido a mercaderes madianitas que lo llevaron a su tierra nativa, a Egipto. José solo regresó brevemente a Canaán para el entierro de su padre. Eso lo podemos ver ahí en Génesis 50 del 4 al 14. Él había vivido en la corte del faraón, se había casado con una egipcia y tenía el nombre egipcio de Sabnat Panea. Bueno, no sé si lo dije bien. No obstante, dice José, permaneció fiel al Dios de sus padres y cuando supo que se acercaba al fin de su vida, profetizó acerca de la bendición patriarcal. Él predijo el éxodo de Egipto, de los descendientes de Jacob, y por la fe le pidió a estos descendientes que llevaran sus huesos desde Egipto a Canaán. Génesis 50:25. Cuando el éxodo ocurrió, Moisés se llevó los huesos de José consigo. A ver, ¿podés leer los dos versos que están ahí, Sí, hermano? Éxodo 13:19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y también Josué 24:32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, o Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José, en la Ahí tierra otorgada a la tribu de Efraín. está. La orden de José dice de que sus huesos fueran enterrados en, en contra otra, Canadá me puso acá, en Canaán. Bueno, cuando yo escribo, no sé, me corrige, me pone, no sé por qué la tiene con Canadá. Bueno, no fue un acto de nostalgia, dice, o superstición, sino un acto de fe. Él habló proféticamente del éxodo y por la fe vio que sus restos serían llevados a la tierra prometida. Él creía que Dios cumpliría su palabra. Qué bueno, ¿no? Él sabía que iba a morir y ya, y bueno, sabía que ellos iban a salir y ya dijo, bueno, cuando pase eso, lleven mis huesos, ¿no? Qué fe. Hasta el final de su vida vemos a José como un hombre realmente de fe. Toda su vida vemos que él se mantuvo en la fe, creyendo en Dios. Le pasó de todo, tantas cosas feas, ¿cierto? Que le pasó a José. Pero Dios transformó todo eso para bien del pueblo de Israel. Vio cómo Dios usó su sufrimiento, todo lo que él pasó, eh, para cumplir los propósitos de Dios. Qué importante es saber que a Dios no se le escapa nada de lo que nos pasa, que Dios todo transforma para bien y que debemos seguir creyendo en Él, no importa lo que pase, hasta el final de nuestra vida. Ese es tiene que ser nuestro deseo, que no es hacer un día, levantar la mano, hacer una oración y creer que ya está. ¿eh? No, el camino del cristiano es un camino que debemos recorrerlo hasta el final de nuestra vida y mantenernos en esa fe,
en creyendo en el Señor. Y cuando digo mantener en la fe, no es simplemente creyendo, por así decir, sino obedeciendo a Dios, creyendo de verdad en el Señor. Porque hay mucha gente que dice creer, pero el creer en la Biblia significa obedecer, obedecer lo que Dios nos manda. Y vemos eso en la vida de José, ¿no? Y obviamente creer en las promesas de Dios, creer que Dios va a cumplir lo que Él prometió. ¿Mm? Bien, ¿querés decir algo de esto, hermano? Y pasamos a la conclusión. Sí, que vemos aquí como José quería imitar a los patriarcas, porque todos los patriarcas se Ah, estaban enterrando ahí en la tierra de Canaán. Entonces, como es un hombre de fe también, dice, mi cuerpo y lo que quede de mí, los huesos, no pueden quedarse en esta tierra ajena, en Egipto. Tiene que estar en la tierra que nos toca a nosotros. Y por eso él da esa orden de que pongan sus huesos allá. Entonces vemos la fe que tenía este hombre, porque los demás hermanos de él, de la tribu, de las otras tribus, ninguno dijeron eso. Y los huesos quizás se quedaron todos en Egipto de esos hermanos. Pero lo de José, sí le dieron ese cuidado y lo llevaron para allá. Porque en ese tiempo sabemos que era importante la sepultura. claro. Tenemos una meditación ahí del duelo, de la sepultura, y creo que hablamos de tema también, de la sepultura, que no es cualquier cosa, es el cuerpo que uno estuvo en la tierra y necesita una honra y no podemos dejarlo así botado. Entonces, ellos, para los patriarcas, tenían esa costumbre y José también. Y como decías, como él tenía la fe, que la certeza de que eso va a pasar sí o sí, porque Dios es fiel y lo dijo, él dijo, yo sé que ustedes se van a ir de este país, de Egipto. Se tienen que ir porque ya Dios lo dijo así. Aunque estamos muy cómodos aquí en Egipto, no vamos a permanecer aquí. Y yo no sé cuántos años pasará, dirá él, pero ya la palabra decía que 400 años. Pero yo sé que tienen que irse aquí en algún momento y tienen que llevarse esos huesos para allá. Entonces, eso es un lenguaje de fe que trascendió todos los tiempos y Moisés, como hombre de fe que le sucedió, cumplió eso y se llevó los huesos. Así que hemos como de fe en fe, sigue la promesa y sigue la fidelidad a Dios. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito la conclusión. Dice, qué alegría, dice, ver que la fe de nuestros padres se extiende de generación en generación. Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? El escritor de Hebreo detalla los nombres de Isaac, Jacob y José. Cada uno pertenecía al pacto que Dios había hecho con Abraham, cuando Dios dijo, estableceré mi pacto como pacto eterno entre ti y mi descendencia después de ti, por las generaciones futuras, para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Génesis 17:7. Dios cumple su promesa a lo largo de las generaciones. Dice, cuando los padres ven el amor del Señor en sus hijos, que expresan un deseo de hacer su voluntad, los corazones de aquellos están llenos de gratitud a Dios. Ver cómo la generación siguiente toma la torcha de la fe es un signo evidente de la fidelidad de Dios. Pero cuando los padres ven que sus hijos e hijas se alejan del Señor y de su palabra, a pesar de la educación recibida en el hogar, en la iglesia o quizás en la escuela, sus corazones paternales sufren. Isaac y Rebeca sufrieron aflicciones constantes cuando Isaac vivió una vida de desobediencia. Isaac, no, ¿cuándo? No, perdón, ahí no. Debe ser Esaú, ¿cierto? Esaú, Esaú, sí. Esaú, no, me confundí, escribí mal. Y en su lecho de muerte, Jacob pronunció una maldición sobre, dice, Simeón y Leví. A ver, vamos a leer un poquito esos versos, hermano, ya que tenemos un poquito de tiempo. ¿Podés buscar Génesis 26? Génesis 26, 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo,
y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Mm, Amén. sí, amén. Estuvimos viendo ese tema, ¿de acuerdo? Sí. Y el otro, Génesis 49:7. Sí, aquí es cuando Jacob le habla a cada uno de sus hijos Ujú, y le dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Se está hablando de estos hombres, de Leví y Simeón. ujú. ¿Mm? Contá un poquito de eso, ¿cómo es ese tema? ¿Por qué Jacob? Bueno, dice que en el 5 dice, armas de iniquidad son sus armas. Su Mm, consejo no entre en mi alma y mi espíritu se junte con su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ujú, Estos fueron los que planearon la venganza de Dina. Dina era la hermana de ellos, que fue abusada o claro. deshonrada. Y ellos planearon algo feísimo y mataron todos los hombres de una ciudad ahí, Simeón y Leví. Por eso es que le pasa eso, Jacob se acuerda de ese episodio y le lanza esa maldición a ellos dos. Ujú, Por eso es. claro, exacto. Entonces, bueno, vemos que Jacob, ¿cierto? A pesar de que vemos que realmente fue un hombre de fe, pero sus hijos, no todos anduvieron bien. Bueno, ya vimos lo que le hicieron a José también. ¿Eh? Eh, entonces, realmente el hecho que uno guía a los hijos en el camino del Señor no quiere decir que vayan a salir bien, ¿cierto? Que vayan a seguir en la fe. Obviamente que hay que hacerlo, hay que enseñarlo, porque la palabra de Dios nos manda, ¿cierto? Y a ellos les decía que desde chico tenían que hablarle todo el tiempo, ¿no? De la ley, ¿no? Que era importante desde niños que ellos reciban la palabra de Dios. Pero vemos que no siempre se cumple eso. Vamos a seguir leyendo acá un poquito lo que termina. Dice, la salvación no puede ser heredada. Los padres deben orar al Señor para que sus hijos puedan volver al Señor. Ejercitando así su fe, ellos ponen su confianza en el poder ilimitado de Dios para salvar a sus hijos o hijo pródigo, dice. Aunque sabemos que cada uno es libre de elegir el camino de Dios nuevamente. Claro, nosotros podemos orar por nuestros hijos, si se han alejado, se han apartado, porque Dios tiene el poder, ¿cierto?, de hacerlos volver, si ellos quieren volver. Ese es el tema, ¿no? Cada uno es libre de elegir el camino. Entonces eso lo vemos mucho en la palabra de Dios. En muchos casos, por ejemplo, en Samuel, que sabemos que Samuel fue un hombre de Dios realmente, ¿no? Sin embargo, dice la Biblia que sus hijos no eran como él. ¿Mm? Y no podemos decir que, no, porque Samuel no los crió bien, porque Samuel, ¿no? Porque realmente la Biblia nos muestra a Samuel como un hombre de Dios, ¿no? Entonces, no siempre se hereda, digamos, no se hereda, mejor dicho, no se hereda la salvación. La salvación es algo personal, cada uno elige. Obviamente nosotros debemos fomentar y enseñar y predicarles la palabra de Dios a nuestros hijos y tratar de guiarlos en el camino del Señor. Pero finalmente son ellos lo que van a elegir. Ahora, cuando tus hijos siguen, realmente es una gran alegría, ¿cierto? Realmente. Es algo tan bello ver que nuestros hijos siguen en el camino del Señor. Aquellos que nosotros desde niño le fuimos enseñando y verlos que llegan a grande y siguen el camino de Dios, obviamente que es algo muy bueno, ¿cierto? Y muy lindo. Pero bueno, lamentablemente a veces no se cumple, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, oramos y para que todos aquellos que tienen hijos
puedan seguir en el camino del Señor, volver al camino del Señor si se han apartado. Así que bueno, hermano, ¿querés decir algo de esto último? Y ya terminamos. Amén, amén. Así es, Carolina. Muy bueno. Recordar esto, que la fe es algo personal, algo privado. Entonces, cada padre debe saber que sus hijos deben empezar su camino de fe independientemente. No dar por hecho que son ya cristianos, que ya tienen fe. No, eso es muy peligroso. Hay que enseñar el camino de la fe. Hay que decirle, Cristo es el Señor, tienes que arrepentirte, tienes que empezar a creer, tienes que empezar a ver la Biblia tú solo, tú sola. No estar viéndola porque yo te estoy viendo o porque vamos a la iglesia. Entonces eso hay que tener cuidado. Porque vimos todos los ejemplos bíblicos. Por esos hijos de esos patriarcas, no todos salieron buenos, como habíamos visto. Había uno malo, varios malos, uno bueno. Entonces, cada uno debe elegir. Así que vemos que los hijos de José, los hijos de Jacob, eligieron mal muchas veces. Pero Jacob los tuvo a todos y a todos le habló del Señor. Porque no es verdad que va a tener un hijo y no le va a hablar del Señor. A todos le habló del Señor. Y José fue el que tomó la parte de la fe. Yo tengo que creer en Dios, yo tengo que serle fiel. Entonces, eso es, y cada persona va a hacer lo diferente. Y tenemos que respetar esa decisión y ser justos, porque Jacob al final fue justo y pronunció la palabra de condenación a esos dos hijos de él que hicieron lo malo. Fue justo. No lo tapó, que eso también es otra cosa mala que hacen los padres, que tapan. Recordemos el sacerdote Elí, que tapaba a sus hijos, la maldad que hacían. Entonces, eso también es peligroso. Hay que ser justos delante de Dios y tenemos que enfrentar a nuestros propios hijos, nuestra propia familia, hay que enfrentarla por amor a Dios. Así que muy bueno, Carolina. Esperemos que este mensaje sea de edificación a los que puedan estar oyendo, que podamos crecer en la fe y que permanezcamos hasta el final de nuestros días en la fe, porque estos hombres llegaron hasta el final creyendo una cosa, no la cambiaron, porque pudieron haberla cambiado y que, ay, Dios tiene una promesa, pero esto es mejor aquí, Egipto. Aquí Egipto es mejor. Estos dioses me parecen más bonitos. Pudieron cambiarlo. Pero nosotros no podemos cambiar nada de lo que hemos recibido de Dios. Tenemos que ser fieles hasta el final. Y ahí nos van a dar nuestra corona de vida eterna cuando lleguemos. Así que esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Así que nada más, Carolina, si quieres decir algo más para después cerrar el video. Sí, que realmente sabemos que ellos fueron hombres de fe y que realmente le hablaron del Señor a sus hijos, ¿cierto? Hay veces que hay casos que los padres son negligentes, más allá de no corregirlo, no le enseñan, no se ponen realmente a enseñarle, o simplemente los llevan a las congregaciones, a la iglesia, como le dicen, para que ahí les enseñen, pero en la casa no se les enseña, muy poquito, y se deja toda la responsabilidad en la iglesia, y eso no está bien, porque obviamente que va a ser más difícil que nuestros hijos puedan seguir el camino del Señor. Entonces, eso es un error a veces también que pasa, que uno puede ser cristiano y no ocuparse debidamente de la enseñanza a los hijos. Entonces hay que tener cuidado también eso. Si bien no garantiza que ellos vayan a salir, pero ayuda a que ellos realmente sigan el camino del Señor. Y como decís también, a veces los chicos que nacen en hogares cristianos, hay que hacer un trabajo ahí, porque muchas veces creen que porque ellos están de la iglesia, de que son así, yo con Isabel hablo mucho de esto, entonces creen que ellos ya, viste, como que, y no, cada uno tiene que, llega a una cierta edad, el niño tiene que elegir, tiene que tomar una decisión por el Señor, no porque estuve de la panza de mi mamá en la iglesia, ya está, no, no es así. Bueno, hermano, te dejo para que termines. Bien, hermanos, gracias por su sintonía. Estaremos en contacto para el próximo día, dar lo que falta de este capítulo 11.
Así que estén ahí, tienen los teléfonos ahí para contactarnos, pueden suscribirse al canal, cualquier pregunta la pueden hacer, pueden participar con nosotros aquí hablando o pueden estar en otra parte privada donde hacemos alabanzas y oraciones. Así que están todos invitados y seguimos adelante en la fe del Señor. Amén. Así que Dios le Amén. bendiga a todos y hasta aquí este video. Gracias y Amén. paz. Gracias.